buenos días. Vamos a presentar el cuadro de mando de A3 Innova Nómina. El cuadro de mando se encuentra incluido dentro de la propia aplicación, desde el punto cuadro de mando, y lo que nos permite es directamente el poder generar informes en Power BI de los datos de la aplicación de nómina. ¿Qué nos permitiría? Desde un primer momento lo que tenemos que definir son los distintos filtros para poder trabajar con la aplicación y que nos cargue esos gráficos. En este caso tendríamos empresa, centro, conceptos y en los ejercicios y meses. Y yo tendría acceso solo y exclusivamente a lo que mi usuario dentro de A3 Innova tenga acceso. Es decir, si mi usuario está restringido a trabajar en una sola empresa, solamente puede trabajar con una sola empresa. O si tengo dos. De esta manera, los perfiles de usuarios se heredan en el propio cuadro de mando. Dentro de los distintos informes que tenemos, empezaremos por la parte de un resumen inicial, en la cual tendremos una variación de costes con los distintos ejercicios que hemos seleccionado, así como el porcentaje de variación, la variación de plantilla, la tasa de absentismo que hemos tenido en los distintos ejercicios, una evolución de costes con los datos que habíamos seleccionado, tanto bonificaciones, brutos, seguridad social, empresa, etcétera, y la plantilla que tenemos en cada uno de los ejercicios, y los empleados por los distintos tipos de cotización. Si nos posicionamos encima de cada uno de los gráficos, tendremos las opciones que nos permite Power BI para poder trabajar. Por ejemplo, el cambiar los niveles de jerarquía si tenemos definidos distintos niveles de jerarquía en este gráfico. De esta manera, automáticamente al cambiar, mira de años a meses y tendré una visualización mensual. Si le clico en la parte superior, mira directamente a ejercicios. También nos permitirá modificar los filtros. Me está mostrando los filtros que tenemos actualmente, el poder visualizarlos, el poder personalizar este objeto visual, que significa que me dé las opciones para poder deponer las distintas jerarquías que queramos, qué datos queremos que nos proporcione, etcétera. En este caso, si os dais cuenta, cuando hemos clicado hacia abajo es fecha año, fecha mes, es decir, nos permitiría el cargar y podemos añadir más si tuviésemos otra opción para poder hacerlo. También me permitiría el poder realizar el gráfico en modo tamaño único, es decir, el poder visualizarlo pues para poder incluirlo en un Power, para poder sacarlo después en una PPT, etcétera. También me permitiría distintas opciones como exportar los datos, mostrar los datos como tabla, ¿vale? En exportar datos me lo podría llevar a un Excel los datos o llevarme el gráfico directamente, y si lo quiero ver en tabla lo que hace es en vez de en gráfico en un formato tabla. Una vez explicado cómo funcionan los distintos gráficos, vamos a ver qué datos nos permite este informe. El de costes, por ejemplo, nos permitiría ver los datos de los costes por cada uno de los ejercicios, como el anterior que veíamos en el resumen, una comparativa de costes mensual, la dispersión por categoría, por centro de imputación de costes, en este caso, para poder visualizarlo, y la distribución de costes por categoría. Una cosa que también nos permitiría el informe es que si clico en cualquiera de los datos, él automáticamente en esta visión me hace un filtro, es decir, solamente dame los titulados de grado medio, con lo cual me lo carga y en titulado medio solamente tenemos desarrolladores y contabilidad y un 2%, etcétera. Si clicamos de nuevo, me quita ese filtro y ya de esa manera podría tenerlo. Del mismo modo, si clicamos 2021, me hará un cálculo de nuevo de todos los datos solamente y exclusivamente de 2021. Si os das cuenta, me pone una parte en blanco y otra que no. Si volvemos a clicar, me los desmarcaría para poder sacarlo. Si nos vamos a personal, tendríamos la evolución de la plantilla, la comparativa mensual de plantilla, así como la pirámide de edades por sexos y por categorías, ¿vale? En este caso lo mismo, tendríamos una opción de poder hacer una bajada hacia abajo, en este caso para poderlo ver por grupo de tarifa y por sexos. Por ejemplo, si queremos ver este informe por sexos. Lo mismo en la rotación altas, bajas y el índice de rotación que hemos tenido, la comparativa anual, el ratio de altas y bajas, las bajas por categoría y los motivos de baja. Y en absentismos, pues tendríamos la tasa de evolución de absentismos, la comparativa, si tuviésemos distintos datos del absentismo, los tipos de absentismos que tenemos, ¿vale? La dispersión de absentismos y la distribución por categoría, así como el top 10 de absentismos que tenemos. En este caso, Olga Fortuny es la más absentista de la empresa, ¿vale? Y si quisiéramos sacar mayor información, pues por ejemplo, clicamos en enfermedad y automáticamente lo mismo que antes, por ejemplo, este gráfico, para saber qué porcentajes tendríamos dentro de enfermedad en cada una de las categorías sin tener que salirnos del gráfico, simplemente clicando en el dato. Podríamos visualizar una ficha del trabajador directamente sin tener que entrar en la ficha, un resumen en la cual veríamos sus datos personales, laborales, de contratación, así como la tasa de absentismo.
y los datos de la historia laboral del trabajador. Desde aquí desplegando podremos visualizar el trabajador que queramos tener relleno. Y por último, una tabla de informe tanto de costes de absentismo como de rotación, en la cual podremos jugar y añadir o mover la información que necesitemos en cada uno de los momentos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí poder ver las altas y bajas que hemos tenido y el poder desglosar luego después, pues tanto si tenemos algún dato adicional, el poder abrir a más esos datos para poder luego después sacar información adicional. En este caso, pues por ejemplo, empresa, fecha, año, altas, bajas, plantillas, y podremos añadir o quitar cualquier información que nosotros queramos para poder sacar el dato. ¿Vale? Por ejemplo, 2021, 2022 y 2023. ¿Vale? Y llevarnos los datos a un Excel. Y esto sería cómo trabajar con el módulo de cuadro de mando de A3 Innova. Muchas gracias.